libro de Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 4 versículos. En esta semana hemos continuado leyendo el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio es un libro que contiene muchas indicaciones, instrucciones, mandamientos que inicialmente fueron dados para el pueblo de Israel, pero que quedaron ahí asentados, preservados, para traernos un provecho espiritual primeramente a nuestras vidas, pero también un provecho práctico para los quehaceres y responsabilidades o circunstancias que estamos pasando. He titulado a mi prédica de esta mañana consejos prácticos, ¿verdad? O consejos para enfrentar las batallas de la vida, ¿sí? Consejos para enfrentar las batallas de la vida. ¿Tiene listo Deuteronomio? ¿Sí? Bueno, lea conmigo los primeros 4 versículos. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvaros. Ese es el propósito de Dios siempre, salvarnos, ¿verdad? Oremos a Dios. Padre, muchas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Has derramado tu gracia sobre gracia día tras día, momento tras momento, y estamos agradecidos, Señor. Pero tú también sabes, Señor, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Las batallas, las luchas, las situaciones adversas que de momento, Señor, hay en nuestras vidas. Pero tú ya has dejado, Señor, un buen depósito de consejo en tu palabra para que nosotros sepamos, Señor, lo que debemos de hacer. Pido, Padre, que traigas discernimiento espiritual a cada persona que me está escuchando o que escuchará después este mensaje. Que seas tú hablando, Señor, a sus vidas según las circunstancias o situaciones que cada uno de ellos esté viviendo. Señor, trae palabra fresca. Señor, unge la vida de cada persona con tu Espíritu Santo y con el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy muchas gracias por lo que tú vas a hacer. Amén. Amén. Muy bien, pues lo que acabamos de leer, ¿verdad? Son consejos prácticos que el Señor dejó en su palabra para poder enfrentar las batallas en esta vida. En esta vida enfrentamos un sinfín de batallas. Continuamente estamos viviendo luchas, situaciones adversas. A veces no discernimos, ¿verdad?, que algunas de estas batallas son espirituales, son de índole espiritual. A veces estas batallas están aquí en nuestra mente, son internas. A veces las batallas, ¿verdad?, son externas, ¿verdad? Vienen opresiones, vienen situaciones que nos oprimen por situaciones que incluso otros están sufriendo y nosotros también las estamos batallando. A veces las batallas son físicas, cuando luchamos contra una enfermedad, cuando estamos luchando contra algún problema en nuestra carne, y es algo que necesitamos discernir primeramente cuáles son nuestras batallas. A veces nuestras batallas son emocionales, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso.
Pero lo primero que tenemos que entender, y es algo que a veces a muchos no nos cae el 20, es que es inevitable no tener batallas. Muchas personas van sufriendo en la vida porque estoy batallando con esto, y estoy batallando con ello, y no quisiéramos nunca tener batallas. ¿Cuántos han pensado así, verdad? No quisiéramos tener problemas, pero en esta vida, desde que el hombre, Adán y Eva, cayeron y desobedecieron a Dios, se vinieron un sinfín de situaciones que nos ponen vulnerables, susceptibles como humanos a tener batallas. Ahora, no le digo esto para que viva amargado contra Adán y Eva, ¿verdad? Sino para que entendamos que las batallas son inevitables. Desde que somos pequeños libramos batallas. Por ejemplo, los niños que desde pequeños quedan por alguna razón sin la compañía de un padre o de una madre, enfrentan luchas desde muy pequeños. Aunque tengan personas que les asistan, que les cuiden, enfrentan batallas. No se diga la mujer en casa, ¿verdad? ¿Cuántas batallas tiene que librar por la crianza de los hijos, por un marido que no le comprende o por un marido que se va de casa, etcétera? Y los varones también libramos batallas en el trabajo. ¿Sí? Muchas veces no compartimos esas batallas a nuestro cónyuge o a nuestros hijos porque no los queremos hacer sentir mal, pero los hombres libramos fuertes batallas. Sin embargo, el saber esto, lo que dice aquí la palabra de Dios, es que Dios quiere que sepamos que aún a pesar de que vamos a tener que librar muchas batallas hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? De hecho, desde que nacemos libramos una batalla ahí en el parto, ¿verdad? Junto con la mamá. Y en la muerte vamos a librar la última batalla, hermanos. ¿Sí? Pero debemos de gozarnos porque la palabra de Dios dice que Jesucristo ya venció a la muerte en la cruz. ¿Sí? Ya la venció al morir en la cruz. Venció la muerte. Y porque Él vive, dice la Escritura, nosotros también viviremos. Así que aquí Moisés, cuando escribe esto de parte de Dios, leamos Deuteronomio 21, dice: cuando salgas a la guerra, ¿sí? Entonces ya está sentado que usted y yo vamos a vivir guerras, vamos a vivir batallas. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Porque algunos todavía ni salen a la guerra y ya se están sintiendo mal. O se enteran de alguna batalla y dicen: otro problema más a mi vida, ¿verdad? Y ya nos enojamos, ya nos desanimamos. No, las batallas hay que enfrentarlas. ¿Sí? Nomás escuché un amén, ¿verdad? Pero las batallas, hermanos, de veras son cosas que no queremos, pero las tenemos que ver desde esa perspectiva. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cuánto sufrió nuestro Señor? Pero complementó diciendo, ¿verdad? Pero no teman, ¿verdad? No desmayen, ¿sí? Porque yo he vencido al mundo. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, dos, aparte de entender que es inevitable no tener batallas, lo segundo es: conoce a tus enemigos. Dice aquí Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Muchas veces, dijo Pablo, peleamos como pegándole al aire, no sabemos ni con quién estamos batallando, ¿verdad? No sabemos ni dónde está el origen o dónde está el que realmente nos está atacando o quién es nuestro enemigo. ¿Usted conoce a sus enemigos cuando tiene una batalla? Cuando tiene un problema, una situación, ¿sabe realmente cuál es el enemigo? En lo espiritual, la Escritura dice que nuestras batallas no son contra las personas, sino contra seres espirituales contrarios a Dios.
Efesios 6:12, este versículo es de los que siempre tenemos que tener en nuestra mente, ¿sí? Efesios 6:2, ¿qué dice? 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Aquí Pablo nos da una explicación y nos está diciendo que más allá de nuestra realidad natural hay una realidad espiritual, de donde muchas veces se están maquinando esos ataques contra nuestras vidas. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, que su lucha no es contra ninguna persona en sí, sino que el enemigo de nuestras almas, que dijo Jesús, vino a matar, hurtar y destruir, es el que maquina planes. Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones. Pero Pablo aquí nos dice, ¿verdad?, que aunque nosotros militamos, aunque tenemos cuerpos físicos, nosotros no combatimos a nuestros enemigos en la carne. Nuestras armas, ¿verdad?, contra el enemigo, ¿verdad?, en este caso no deben ser carnales, sino espirituales. ¿Qué nos dice 2 Corintios 10, 3 al 4? 2 Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Y si tienes ahí el 5, vamos a leerlo de una vez. Si tienes ahí el 5 enseguida, dice ahí, derribando, bueno, es que me tenían otra cita, pero si no yo la leo aquí, ¿ya? Ok, gracias. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En la versión 60 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Derribamos argumentos y fortalezas. Entonces, en una batalla espiritual, si usted discierne que el problema es espiritual, ¿verdad?, porque no le encuentra ningún sentido lógico, no le encuentra ningún sentido de razonamiento y hay algo que ahí está persistiendo de ataque contra su vida, ¿sí? Entonces tiene que discernir y decir, bueno, esto no viene de mí, no viene de alguna persona, esto es algo espiritual. Entonces eso usted lo tiene que combatir de manera espiritual. Y para eso hay armas y recursos, como la oración, como la palabra de Dios, ¿verdad?, como la fe. Todo ahí en Efesios 6, si usted está tomando nota, Efesios 6, del 10 en adelante, ahí nos dice cómo prepararnos para el día malo. Si aquí alguna persona está librando una batalla espiritual, esa se tiene que batallar, ¿verdad?, o luchar con ayuno, con oración, ¿sí?, porque es la manera en cómo vamos a vencer. El Señor de antemano ya nos dio la victoria. Pero si su batalla es en lo emocional, ¿sí?, su enemigo quizás es la preocupación, la ansiedad, o el temor, o el desánimo. Tenemos enemigos en esa área que si no sabemos cómo tratar estas emociones, no, nos pueden vencer. ¿Cuántas personas de repente, verdad, les da una crisis de temor o una crisis de ansiedad? También Dios nos ha dado recursos en su palabra para vencer todo esto. Ahora hay sentimientos también con los que batallamos, como el desánimo, los celos, el enojo, la ira. Y son batallas
Y algunos de nosotros diario estamos batallando con esto. Son nuestros enemigos, o se han constituido en nuestros enemigos. Los sentimientos y las emociones son normales, pero cuando ya se intensifican, ¿sí?, se pueden convertir en un muro para poder seguir adelante. Se pueden convertir en una fortaleza. Se pueden convertir en un enemigo nuestro. Y entonces tenemos que discernir. Por ejemplo, si los celos, esos celos que usted siente, son naturales, ¿verdad?, porque cela a su esposo o su esposa, a sus hijos, en un celo natural, porque pues su familia y alguien la está afectando o alguien está haciendo algo indebido, pues lógico que va a sentir celos. Pero cuando esos celos van más allá y empiezan a dañarle a usted y a con los que convive, pues ya esos celos, ¿verdad?, empiezan a convertirse en un enemigo en su vida y para otros también que conviven con usted. Entonces necesitamos identificar quién es nuestro enemigo en esta batalla. Porque a lo mejor usted está peleando con el enemigo equivocado, ¿sí?, por no ubicar o discernir bien contra qué tiene que batallar. Contra todas estas emociones y sentimientos que batallamos en lo emocional, la palabra de Dios nos da bastante información. Nos da las estrategias para vencer cada una de estas con las que batallamos. Les decía, quizás a lo mejor tú no batallas tanto en lo emocional, pero a lo mejor tu problema está en tu propia carne, en los deseos de tu carne. Y esos deseos se convierten también en nuestro enemigo. Desde nuestra mente estamos batallando a veces con malos pensamientos, con malos deseos. Puede ser la lascivia, puede ser la lujuria que no hemos logrado erradicarla de nuestra mente. O pueden ser otras cosas. Deseos que a veces hay en nuestra carne y con los que hemos batallado quizás toda nuestra vida. Y que se han convertido en nuestro enemigo. Y necesitamos vencerlo. ¿Sí? Así que no sé si ahorita ya te puse a pensar, ¿quién es tu enemigo? ¿Sí? Puede ser que tu enemigo es una enfermedad que estás padeciendo en lo físico y que también tienes que buscar de Dios y buscar los recursos profesionales para poder vencer a ese enemigo. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Un ejemplo de ese enemigo, de esos enemigos, ha sido el cáncer. Tremendamente. Y aunque aparente muchas veces las personas perdieron la batalla, en Cristo nunca perderemos la batalla final. Porque si finalmente una enfermedad como esta llegara a vencernos, finalmente nosotros no morimos, ¿verdad? La Biblia dice que pasamos de muerte a vida, ¿sí? Pero mientras hay vida, hermanos, mientras haya vida en tu cuerpo y estás batallando con el cáncer o estás batallando con cualquier otra enfermedad crónica, tenemos esperanza en Dios porque Él es el que tiene la última palabra. Y muchos de nuestros hermanos de aquí de la iglesia, o varios de ellos, han vencido la enfermedad. Especialmente ahí tenemos testimonios de cáncer o de personas que tuvieron cáncer. Aquí entre nosotros hay algunos. Dios es poderoso y Él está con nosotros. Si tú estás librando alguna de estas batallas, lo primero que tienes que comprender es que Dios está contigo. Amén. Ahorita lo vamos a ver en la palabra.
Regresamos a Deuteronomio 20 y nos dice en el versículo 1, no he salido del 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Está contigo, el cual te sacó de Egipto. Dios no solamente está con nosotros, sino que Él nos da las estrategias para vencer a nuestros enemigos. Y en una guerra, lo primero que Dios nos dice, no tengas temor. Híjole, el temor es algo con lo que batallamos mucho. ¿Sí? Sea de cualquier índole el ataque, batallamos con el temor. Y Dios aquí da una orden, como el general en jefe, como el todo soberano, como el que dice yo estoy en control. Y le dice a su pueblo, no temas, aunque los veas grandotes, ¿verdad? Aunque veas que es un ejército numeroso, aunque veas que tienen carros y caballos, no tengas temor, porque mayor es el que está contigo que el que está en contra. Eso tenemos que asegurarlo tanto en nuestra mente y en nuestro corazón. En la Biblia hay tantos ejemplos de cómo Dios fue tan grande, que muchas veces el pueblo de Israel no veía a Dios en sus batallas. Dios les daba la victoria, ellos no lo discernían espiritualmente, pero muchas veces Dios se reveló con huestes de ángeles que estaban ahí con ellos para defenderlos. Así que la encomienda es no tengas miedo. Versículo 3 y 4 dice, y les dirás, hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Así que yo no sé qué esté pasando usted, pero el Señor aquí es muy claro y le dice, no desmayes, no te des por vencido, ¿sí? No temas, no os intimidéis o azoréis, tampoco no te desalientes delante de esos enemigos a los cuales estás enfrentando. Porque Dios dice que está contigo y no solamente te dice yo estoy contigo, como el amigo que te dice yo estoy contigo, pero pues allá a la distancia, ¿verdad? Pero ¿cómo está contigo? No, Dios es real. Y Él dice, yo voy a pelear por ti esa batalla. No la estás peleando tú solo. Dios te dice, yo voy por delante. ¿Sí? Él es el que pelea nuestras batallas, hermanos. Por eso no tenemos que tenerle temor al diablo, ni a sus demonios, ¿verdad? Menos a un hombre. Hay personas que le temen a los hombres, ¿verdad? Porque ¿qué me vaya a hacer? ¿Qué me vaya a decir? A veces caemos en esa tentación. Pero Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo para salvarte, para librarte. Así que, hermanos que me están escuchando, personas, amigos que me están escuchando, yo no sé en qué área Dios está hablando. Algunos de nosotros no nos pueden decir si estamos estudiando en alguna escuela, algún diplomado, algo. No nos pueden decir, te voy a poner un examen, porque empezamos a temblar. Creo que algunos los traumaron desde que eran niños, ¿verdad? No tenga miedo. No tengamos miedo. Yo sé que esto que le estoy diciendo no es fácil,
pero es la estrategia del Señor. No tengas miedo al futuro, no tengas miedo. ¿Y qué va a pasar cuando no tenga trabajo? ¿Y qué va a pasar, verdad, cuando ya sea grande? ¿Qué va a pasar cuando se vayan mis hijos o mi esposo no esté conmigo? El Señor dice, no tengas miedo. Dios nos da razones, y no me voy a extender ya mucho porque ya tengo que terminar. Pero Dios nos da muchas razones en la Biblia para no tener miedo. Una de ellas es que le abrimos la puerta al enemigo cuando tenemos miedo. Cuando dejamos que el miedo nos aprisione, ¿verdad? En lugar de con la fe abrirle las puertas a Dios, con el temor o la angustia o la desesperación, le damos libre acceso al enemigo para que nos atormente, para que nos ataque. Y eso no lo debemos de hacer. En esta misma escritura nos dice que no debemos de tener temor porque el temor es contagioso. No sé si ya lo leyeron. Pero estaba prohibido que cuando los soldados salían a la batalla, los soldados de Israel, se les preguntaba, ¿está alguno con miedo? ¿Dejó el valor y lo está aprisionando el temor? Por favor, quédese en su casa, porque es más peligroso usted que el enemigo con ese temor. ¿Sí? Porque Dios ya nos dijo que nos va a dar la victoria, pero usted me va a derrotar a los demás contagiándoles con el temor. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Verdad? Empezamos a tener miedo y le infundimos miedo al cónyuge, le infundimos miedo a los hijos. No, el Señor nos dice, no, tú te tienes que levantar como sacerdote que eres de Dios. Tienes que tomar la autoridad. Así lo dice en Deuteronomio 22. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie ¿quién? El sacerdote, y hablará al pueblo. ¿Sí? Y ahí están las palabras que tiene que decirle. Oye, Israel, Dios está contigo, no temas. Entonces en las familias se tienen que levantar los sacerdotes. Primero que Dios llama, si hay un jefe de familia, un varón, un esposo, somos los primeros que nos tenemos que levantar. Esto es antes de salir a la guerra. Esto tenía que ser antes. Y el sacerdote tenía que hablarles de que enfrentaran la batalla con tenacidad, con entusiasmo, con sabiduría, con valor. Y así tenemos que ayudar a nuestra familia. Varón, ayuda a tu esposa. Si su problema es más en el área emocional y ahí el enemigo le ataca, ayúdala, fortalécela, anímala. A tus hijos también, ayúdalos, porque los jóvenes, aunque son entusiastas y quieren hacer muchas cosas, muchas veces también el temor los detiene. Y Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que fortalecerlos con la palabra, con la oración, estando ahí con ellos. Denles vitaminas espirituales. ¿Cuántos de ustedes le dan vitaminas espirituales a sus hijos? Cuando usted le da un versículo a su hijo, se lo enseña, ¿verdad? Si se lo puede, se lo escribe. Mi esposa hacía eso, teníamos una botellita de vitaminas espirituales, puros textos bíblicos. Y antes de que salieran mis hijos a la escuela, les daba su vitamina. ¿Sí? Usted se preocupa más por darle las otras vitaminas, está bien. Hágalo, pero sobre todo dele vitaminas espirituales. Que su sistema inmune espiritual esté fuerte, para que cuando vengan los ataques del enemigo, su hijo tenga fe, tenga valor, tenga esperanza para liberar todas esas batallas. Así que hoy hemos visto que es inevitable no tener luchas,
pero Dios nos ha provisto de los recursos, nos ha provisto de las armas para enfrentarlas. Y de antemano nos ha prometido que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que yo quiero invitarle en esta mañana a obedecer a Dios, a no tener temor y a desechar entonces el miedo, la ansiedad, la preocupación, cualquier cosa que le está aprisionando, cualquier enemigo que le está atacando. ¿Está dispuesto a hacerlo? Póngase de pie, por favor. Voy a invitarle que mientras el grupo de alabanza va subiendo, usted y yo oremos. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, tú conoces cuáles son mis batallas. Quizá la batalla es externa, viene del enemigo, viene de personas que han tratado de afectarnos, viene de las circunstancias que nos están queriendo oprimir. Deséchalas en el nombre de Jesús. Si tu batalla es interna, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, también hay que desecharlo. Hay que desechar el temor, la ansiedad o lo que sea. Primero vamos a dejar que Dios actúe. Después Él quizás nos va a dar otros recursos para combatir esos enemigos. ¿Sí? Pero ahorita lo primero es que nosotros se lo entreguemos a Dios. Él es el que libra nuestras batallas. Él es el que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que si puedes cerrar tus ojos, si tú sabes orar, empieza a derramar tu corazón delante del Señor, empieza a decirle que tomas la palabra, que la obedeces y que hoy te levantas en su nombre para desechar todo temor y todo aquello que te ha aprisionado. Y hoy recibe por fe un ungüento fresco del Espíritu de Dios que te va a fortalecer, que te va a avivar, que experimentando su presencia vas a poder vencer toda hueste del enemigo. Si tú puedes orar, empieza a orar a Dios. Si no sabes cómo orar, sigue la oración que voy a ir dándole a Dios. Puedes repetirla conmigo. Y recibe del Señor lo que tiene para ti. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias primeramente, Señor, porque no estamos solos. Dile a Dios: gracias porque no estoy solo. Porque en estas batallas que estoy librando, tú estás conmigo como poderoso gigante. Gracias porque tú me has dicho que no voy solo, que tú vas por delante, Señor. Gracias porque de antemano me has anticipado la victoria en esta lucha, en esta batalla que estoy librando. Así que en este momento te entrego, Señor, a mis enemigos. Sean de índole espiritual, físico, emocional o aún material, Señor. Te lo entrego en tus manos, Dios. Toma mi vida, Señor. Fortaléceme, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia, Dios, en esta mañana. No me dejes caer en tentación de ceder ante el temor, ceder ante la ansiedad, ceder ante la ira, el enojo, la malicia. No, Señor, yo lo desecho en el nombre de Jesús. Desecho de mi mente también los malos pensamientos, los malos deseos,
Los malos deseos de mi carne también los entrego, Señor. Hazme libre, Dios. Hazme libre de mis enemigos, Señor. Líbrame del mal. En el nombre de Jesús. Y lléname de tu gracia, Señor. Fortaléceme con tu paz y con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me